Gracias. Ahora sí, les paso la palabra a Brenda y a Sebastián. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberse conectado a la charla de hoy. También muchas gracias a la Cámara por darnos el espacio. Muchas gracias a Filip y sobre todo a Lila, que nos ayudó muchísimo en estos últimos días. Hoy vamos a hablar sobre inflación, ¿sí? Con foco en Latinoamérica, pero con foco en Argentina. Estoy con Brenda Lynch, que juntos trabajamos en el área de desarrollo de nuevos clientes de Maru, así que vamos a estar presentando los dos. La idea es presentar el contenido durante más o menos 40 minutos y tener unos 20 minutos para poder responder preguntas, así que bueno, vamos a tratar de cumplir con esa dinámica. Hay mucha información. Por supuesto, la inflación es un tema que nos atraviesa a todos como personas, entonces nos pareció importante este año, digamos, preguntar sobre la inflación en Latinoamérica y cuál, sobre todo, es el nivel de preocupación para las personas, entender cuáles son las emociones que despierta una problemática de este tipo y, bueno, y entender también cómo la gente lidia con esto, ¿no? Para seguir viviendo. Así que, bueno, ese es un poco el tema de la reunión de hoy. También queríamos agradecerle a Offerwise que trabajamos en conjunto para poder llevar a cabo este proyecto adelante. Así que arranquemos, ¿sí? Ya ahí Lila explicó lo de las preguntas. Silvia, de nuestro equipo, va a estar tomando las preguntas hacia el fin de la charla, podemos responder, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Antes de mostrarles la información del estudio, nos parecía interesante poder contarles un poco cuál es la perspectiva de Maru con respecto a la investigación de mercado, ¿sí? Nosotros sabemos que existe una gran brecha entre lo que la gente dice en un research y finalmente lo que después hace, ¿sí? Eso realmente es un gran tema para el research hoy porque existe como una gran brecha, ¿no? En ese sentido, y las herramientas hoy no permiten como entrar, digamos, en ese lugar y finalmente poder predecir bien las futuras conductas, básicamente porque muchas veces nos quedamos con el nivel más consciente de las respuestas de las personas, ¿sí? Entonces, desde Maru, nosotros nos proponemos indagar a la persona desde un conjunto, ¿sí? Desde una totalidad. Seguramente escucharon hablar de Daniel Kahneman y su libro Pensar rápido, pensar despacio. Básicamente, Kahneman lo que nos provee es entender cómo las decisiones de las personas se dan en dos procesos, ¿sí? Uno que se llama Sistema 1 y uno que se llama Sistema 2, ¿sí? Esto básicamente nos va a permitir entender a la persona desde un punto de vista mucho más robusto, más holístico, ¿sí? El sistema 1 es un sistema que usamos mucho más de lo que nosotros creemos en el día a día. El 90% de nuestras decisiones ocurren bajo este sistema, ¿sí? Es un sistema que es rápido, que es inconsciente, que es como mucho más intuitivo, es mecánico, no es controlado. Decisiones de este tipo que tomamos en el día a día son muchas, como por ejemplo, no sé, qué camino tomamos para volver a casa, es de manera automática, es rápido, no lo pensamos. ¿Qué es lo primero que tocamos cuando agarramos un celular, cuando nos levantamos en la mañana? ¿Qué aplicación? ¿Qué widget? Son cosas que nos van ocurriendo de manera absolutamente mecánica. Lo novedoso para el research es que esto en realidad predice mucho lo que son las conductas futuras de las personas. Por eso es que se vuelve sumamente relevante, ¿sí? Y además, como dije antes, ocupa la mayor parte de nuestras decisiones del día a día. Después hay otro sistema, que es el sistema 2, que lo usamos menos, y en realidad tiene que ver con un proceso mucho más lento, mucho más pensado, mucho más controlado, donde hay mucha racionalización, ¿sí? Entonces, la investigación de mercado durante muchísimo tiempo, les diría desde que nació en la mitad del siglo pasado, estuvo muy focalizado en entender el sistema 2, ¿sí? Si ustedes piensan en los cuestionarios, sobre todo en los cuantitativos, siempre estamos pidiéndole racionalización a la gente. Muchas veces queremos trabajar en una campaña de comunicación y queremos trabajar sobre una emoción en particular y después de mostrarle el comercial, le preguntamos a la gente de forma directa qué fue lo que le provocó, qué emociones le despertó. O sea, es muy difícil que podamos realmente llegar a las emociones de las personas preguntando de esa forma de manera directa, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tener como un mix de herramientas, ¿no? Y en Maru nuestro diferencial es esto de tener como un balance entre abordajes de sistema 1 y de sistema 2, que básicamente nos permitan tener como esta mirada global
sobre las personas. Este abordaje de mix de sistema 1 y sistema 2 lo usamos para preguntar a las personas sobre inflación, ¿sí? Así que lo que vamos a ver adelante es como realmente un mix de estas técnicas, en donde vamos a estar preguntando emociones por un lado, vamos a estar preguntando sobre estrategias que la gente adoptó para poder lidiar con la inflación, también, digamos, con este mix de herramientas de sistema 1 y de sistema 2, ¿sí? Hecha esta aclaración, que es importante para entender todo lo que viene, vamos a empezar a hablar sobre el informe, ¿sí? Este es un estudio cuantitativo que hicimos en hombres y mujeres de más de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, en 5 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Por supuesto, la principal pregunta a responder tiene que ver con la inflación, ¿sí? ¿Cuánto preocupa esto a las personas? ¿Cuán importante es este tema dentro de la batería de temas que una persona tiene en su día a día, ¿sí? Obviamente la respuesta es que la inflación es importante, ¿sí? Y no solo es importante dentro del set de preocupaciones del día a día de las personas, sino que si nosotros vemos la evolución en un mismo estudio que hicimos en 2021 y 2022, obviamente la inflación creció dentro de ese ranking. En algunos países creció más que otro, y en algunos países como Argentina, digamos, la inflación ya el año pasado estaba, digamos, en un tier alto de preocupaciones, mientras que en otro venía como de un tier 3 o una tercera liga de preocupaciones a pasar a una primera, ¿sí? Pero nos pareció importante abordar la importancia de la inflación desde herramientas no tradicionales, ¿sí? Nosotros podríamos haber ido directamente a hacer una pregunta, digamos, por escala, preguntándole a la gente cuán importante es la inflación para ellos en el día a día. Por supuesto, digamos, cuando ponemos esa preocupación a pelear con otras preocupaciones, también como puede ser la salud, como pueden ser las epidemias, seguramente todas nos iban a dar muy alto, y iba a haber muy poca discriminación entre los temas. Entonces, por eso decidimos usar un abordaje que se llama MaxLift, que básicamente es una herramienta que viene del Behavioral Economics, y que lo que hace es tratar de poner a la persona en una situación, en un contexto de decisión muy parecido a la realidad, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros hacemos elecciones en el día a día frente a un set de opciones, ¿sí? Si vamos al supermercado y tenemos sed y abrimos una góndola de gaseosas, una heladera de gaseosas, vamos a ver que tenemos 5 opciones de marcas. Sobre esa vamos a elegir la que más nos gusta y la que menos nos gusta, y sobre eso vamos a finalmente tomar una decisión, ¿sí? Entonces, este modelo básicamente tiene como ese doble beneficio. Primero, que recrea más la realidad posible, y segundo, que no usa escalas, entonces no tenemos como esos problemas de que la información no discrimine, ¿sí? Entonces, este ejercicio estuvo bueno porque nosotros pusimos a jugar todos los temas que son importantes para una persona. Ahora vamos a ver adelante cuáles son, ¿no? Pero pusimos a jugar 17 temas que pueden ser importantes para las personas, y en la encuesta les fuimos mandando de a sets de 4, y le hacíamos elegir ahí, entre ese set de 4, el más importante, el menos importante, y así. Finalmente, el resultado de esto es un ranking, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con los datos de 2021. Primero, lo que vemos acá es que entre las preocupaciones más importantes que teníamos en el 2021, por supuesto aparecía salud, inseguridad, que también es otro clásico que nunca cambia, pero fíjense cómo epidemias y enfermedades aparecía al tope. Inflación nos aparecía más abajo, en el puesto 13, ¿sí? Y cuando corrimos nuevamente este estudio, en 2022, básicamente lo que vimos es que muchas preocupaciones que estaban en el tope se mantienen, porque la verdad es que estas preocupaciones muchas son estructurales y no cambian, digamos, de un año a otro, pero sí, fíjense cómo epidemias, ya con el declive, por suerte, del COVID, ¿sí? Desaparece, se va como a otra liga, e inflación aparece a estar dentro del set más importante de cosas que preocupan a las personas, ¿sí? Por lo cual estuvo bueno hacer este ejercicio porque nos permitió como challengear a la inflación como tema versus el resto de los temas que tienen las personas. Porque
La verdad, la inflación es un tema, pero hay 8.000 temas. La salud, por ejemplo, es un tema como mucho más amplio y personal, es como lo que uno más le preocupa a las personas y eso siempre está como a tope, pero estaba bueno entender, digamos, cuán importante, poniendo toda la carne al asador, realmente la inflación era en la cabeza de la gente. Bien, también nos pareció importante sumar a este informe el aspecto emocional, ¿sí? Es saber qué le pasa a las personas en cuanto a emociones frente a este escenario inflacionario, ¿sí? Como dije antes, las emociones son claves para poder entender conductas futuras de las personas y para poder encontrar como la llave que nos permita como resonar muy bien con nuestras acciones de marketing. Entonces, era imposible que no hablásemos de inflación sin poder compartir con ustedes qué es lo que le pasa a la gente frente a este escenario, ¿sí? Entonces, para eso también utilizamos una herramienta propietaria de Maru que trabaja sobre el sistema 1, ¿sí? Es una herramienta que usa la semiótica visual, es una herramienta que se mete dentro de una encuesta de manera muy sencilla. Lo que nosotros hacemos en la encuesta es darle a la gente una consigna, en este caso le dimos una doble. La primera era que a través de una serie de imágenes que le va apareciendo a la gente, que ahora les cuento un poquito más, digamos, las características de esas imágenes, sobre esas imágenes que le van apareciendo, ellos tienen que hacer un collage de 10 fotos que representasen sus sentimientos, sus emociones con respecto a la situación actual de la inflación, ¿sí? Y el mismo ejercicio lo hicimos pensando en sus emociones hacia el futuro con respecto a esta situación. Queríamos ver si de repente la situación actual versus la futura representaba algún tipo de cambio, ya lo vamos a ver más adelante, o no, ¿sí? Entonces, estas imágenes que le van apareciendo a las personas, en realidad están precodificadas, corresponden a 72 emociones existentes, que pueden ser positivas, negativas, neutrales, y que a su vez conforman estas 9 dimensiones que estamos viendo acá en esta rueda, ¿sí? Entonces, este es un modelo que fue validado, es un modelo que tiene base académica, que fue validado en 50 países, que fue usado en más de 90 países, o sea, no le haces ninguna pregunta de forma directa a las personas para poder ahondar sobre emociones. Es muy sistema 1 en ese sentido, ¿sí? Entonces, vamos a los resultados. Este es el primer ejercicio, esto es a nivel Latinoamérica, a la gente le preguntamos, bueno, ¿cuáles son las emociones que, bueno, te despierta la inflación? Y la gente eligió sus imágenes, ¿sí? Entonces, vimos que hay 3 emociones que son las que más sobreindexan en este modelo. Las 3 son negativas. La primera es la desesperanza, la segunda es un contexto agresivo, y la tercera es de sentirse atrapado, ¿sí? Claramente la inflación nos hace sentir que vivimos una realidad sin esperanza, que nos cachetea, que nos pega de golpe, inadvertidamente, y que además estamos presos de esa situación y no podemos escapar. La mejor manera de contarles a ustedes cómo se siente la gente con cada una de estas emociones es básicamente mostrarles las imágenes que la gente elige, ¿sí? Cuando elige desesperanza, ¿sí? Esto es desesperanza. Fíjense que obviamente aparecen estas imágenes, bueno, como diciendo, bueno, esto es terrible, es desolador, no puedo hacer nada, es angustia, es, bueno, se me pinchó la rueda y la rueda de auxilio y no puedo avanzar más, acá quedé, ¿sí? Y lo cierto es que la primera emoción que más sobreindexa en este modelo es aquella que viene de manera intuitiva, es la que te aparece a flor de piel, ¿sí? En donde no podés evitar no elegir una imagen que represente a esta emoción. Y claramente la desesperanza y la angustia es, digamos, la emoción que domina este contexto. La segunda es la agresividad. Nosotros hablamos de agresión y al comienzo decíamos, bueno, parece fuerte esta palabra, pero lo cierto es que la gente siente que le viene una piña de frente, un camión con acoplado en un túnel, es una ola, un tsunami, o sea, no puede escapar y es así de rápida, sorpresiva y de violenta, ¿no? Y la segunda emoción más fuerte en el modelo suele ser la emoción que es lo que trae algo nuevo, digamos, a la huella emocional, ¿sí? La primera es como la que te aparece muy mecánicamente porque depende de la memoria, de la experiencia, y la segunda aflora siempre como algo nuevo, ¿sí? Por lo cual el hecho de que la gente
la esté nombrando a la agresividad tiene que ver con esto, con la impotencia de sentir que no puede hacer nada y que le viene realmente a molestar la vida, ¿sí? La tercera tenía que ver con sentirse atrapado, ¿sí? Acá las imágenes, otra vez, nos muestran claramente lo que le pasa a las personas. Sentirse esposado, sentir que no puede salir de ese metro cuadrado, la preocupación de sentirse enfrascado, ¿sí? Siempre la tercera emoción es una emoción que de alguna forma funciona como una síntesis de las dos anteriores, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que la gente se siente desesperanzada, que no hay futuro, que esto le viene como una piña, que es agresivo, y que además no puedes hacer nada con esto, no hay nada en tus manos que puedas hacer para poder solucionarlo, ¿sí? Por lo cual, esto es sumamente negativo el contexto actual, ¿sí? Y por eso nos parecía interesante, obviamente, que las marcas puedan conocer cuál es el mood, cuál es la huella emocional de las personas en el momento que nosotros tenemos que llevar a cabo acciones que muchas veces no son felices, ¿no? Como aumentar precios de productos o servicios. Realmente esto es lo que está en el trasfondo de las decisiones y está bueno saberlo. Lo importante de este ejercicio era ver no solamente lo que pasaba ahora, sino qué es lo que pasaba hacia futuro, ¿sí? Es poder ver si hay alguna luz de esperanza al fin del túnel y el mood un poco de la gente con respecto a esto cambia o se va a mantener igual, ¿sí? Entonces acá quisimos hacer un doble ejercicio, ¿sí? Y por un lado ver el mismo, digamos, el mismo cuadro, la misma percepción de emociones para Latinoamérica en el futuro y para Argentina, ¿sí? Entonces, si solo nos focalizamos en Latinoamérica, es decir, a la izquierda, lo que vemos es que hay tres emociones muy positivas hacia el futuro, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con el estar bien, ¿sí? La segunda con una cuestión de completud, de que todo, digamos, volvió como a una cierta normalidad, que todo volvió a ordenarse, que pude poner como la última pieza o rompecabezas, que todo está como en su eje, ¿sí? Y la tercera, que es estimulante, es decir, que hay energía que provoca que yo esté activo para buscar un cambio, es decir, que Latinoamérica la ve como súper positiva, ¿sí? A la situación de la economía hacia el futuro desde el punto de vista de las emociones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con Argentina? Argentina tiene un mix hacia el futuro, ¿sí? Somos bastante más pesimistas que el resto de Latinoamérica y como ven la desesperanza aparece y sigue apareciendo en primer lugar como la emoción que domina el futuro del contexto inflacionario, ¿sí? Sin embargo, aparecen también dos emociones que las tiene, digamos, el total de Latinoamérica, que de alguna manera nos permiten como una cierta flexibilización hacia una visión más positiva hacia el futuro, ¿sí? Pero como hicimos en el caso anterior, está bueno también ver las imágenes, ¿no? Y acá estamos focalizados en Argentina exclusivamente. Cuando hablamos de estar bien, es básicamente esto, como volver a un estado de cierta estabilidad, de bienestar, ¿no? De estar como relajados ante esta situación, ¿sí? Y a pesar de esa situación de base, de incertidumbre, hay una búsqueda hacia esto. Y el último de los puntos tiene que ver con estimulante, ¿no? Las fotos me parece que ahí marcan esto, ¿no? Que yo les decía antes, es como una cuestión de energía que está presente, y es una energía que en algún punto tiene que ser canalizada hacia el movimiento, o sea, nosotros sabemos, y es parte de nuestro ADN, la resiliencia, y sabemos que si nosotros no ponemos la energía y no nos movemos, digamos, las cosas no van a mejorar, ¿sí? Entonces, realmente, la emoción de lo estimulante se vuelve clave en este contexto. Por lo cual, Argentina es más pesimista, vamos a verlo después en los datos que Brenda va a mostrar, más desde un abordaje más sistema 2, así como más clásico de pregunta directa, eso también tiene un correlato en ese sentido, pero nos parecía interesante un poco setear cuál es el mood hacia futuro y ver, bueno, cómo las marcas de alguna manera tienen que empezar a tratar de tener como el mensaje más correcto para comunicarse en esta situación y sobre todo cómo dar perspectivas a futuro. Seguramente una campaña hacia el futuro pensando en inflación sea como un poco más, no sé, alegre en el caso de Latinoamérica, como mucho más optimista, y en el caso de Argentina haya que graduar un poco, ¿sí? El mensaje y pensar en algo un poco más intermedio, ¿sí?
Así que bueno, Bueno, pasamos a Brenda. sigo yo quizás un poco más focalizada en este sistema 2 que decía Sebastián, y ya con algunos datos más concretos también sobre las estrategias que entonces los consumidores adoptan a la hora de pensar, bueno, cómo hacer rendir el sueldo en este contexto de aumento de precios. Algo que les preguntamos a los consumidores es, bueno, ¿en dónde se siente más la inflación? La verdad es que en todos los mercados donde más se siente es en los alimentos, y en eso hay coincidencia también en el caso de Argentina, pero quizás el dato que sobreindexa en Argentina es que para nosotros la inflación en indumentaria y calzado es de las categorías donde más vemos los aumentos de precio, a diferencia de otros países. En otros países aparecen indicadores asociados, por ejemplo, a los aumentos de energía, como transporte o algunos servicios, que acá quedan más relegados porque sabemos que tienen o tarifas ajustadas, digamos, de manera más paulatina o con subsidio, y no se ve tan fuerte esos aumentos. Acá, bueno, entonces vemos los datos de América Latina, como servicios básicos como electricidad, gas y agua se ubican en segundo lugar y transporte en tercer lugar, ¿no? Nosotros, si vemos los datos que se publicaron ayer nomás del INDEC, vemos que alimentos tuvo un 10% de inflación en el último mes, versus el 6,6% que al final dio para febrero, y entendemos, digamos, de dónde viene esta preocupación entonces por el aumento en los alimentos. Y en el caso justamente de Argentina, digamos, esta preocupación que nosotros estamos analizando a nivel regional, trabajamos mucho con clientes de América Latina y queríamos de alguna manera entender, bueno, cómo estaba impactando en los países que no están acostumbrados a vivir con inflación, y nos parecía que desde Argentina podíamos aportar ese análisis y a cómo se ven esas estrategias, porque nosotros hace mucho que convivimos con inflación. Pero bueno, lo que nos encontramos en el caso de Argentina es que las preocupaciones se renovaron en algún punto, o los miedos vuelven a surgir, porque el nivel de inflación al que hemos llegado este año, con el 102,5 que se cumple, digamos, interanual con el último dato que se conoció ayer, nos vuelve a poner en un lugar, digamos, de nuevos desafíos y de nuevas preocupaciones ante este problema económico. Y si lo vemos desde estos datos que decía Sebastián, de las emociones y cómo la desesperanza aparece como uno de los sentimientos que está también en el futuro, en bueno, cómo va a estar la economía dentro de un año. Bueno, en Argentina el 55% nos dice que la inflación es un problema que genera mucha incertidumbre y que no ven cómo se resolverá. A diferencia de la región, donde se lo ve como un problema mucho más transitorio y que creen que inmediatamente, digamos, es algo que, bueno, pasó por la guerra, pasó por la pandemia, pero en cuanto se reacomoden los números, no va a ser algo que se sostenga en el futuro o que llegue a los niveles de inflación que llegó acá en Argentina. Sí, lo que se ve en toda la región y también en Argentina es que hay una pérdida de poder adquisitivo importante, y que los aumentos que hay digamos, de sueldo no alcanzan para justamente llegar a cubrir esos niveles de inflación. Como les decía, si ven los valores ya tanto en verde como en naranja, digamos, aquellos que dicen, bueno, no es una preocupación, se resolverá pronto, o bueno, es una preocupación actual, pero se resolverá de alguna manera, bueno, esos son las mayorías en todos los países, menos en Argentina, donde la mayoría se ubica en este tercer escalón de, bueno, es un problema que no vemos. La solución al menos no la podemos ver en este momento. Y vemos cómo la situación de las personas empeoró en el último mes, o nos dicen que de alguna manera su poder adquisitivo bajó en el último tiempo. 3 de cada 5 latinoamericanos nos dicen que no reciben aumentos de manera periódica, y que en los casos donde los reciben no están por debajo de la inflación. Acá, haciendo un poco también digamos, de investigación en cada uno de los mercados, vemos cómo no son tan habituales, digamos, el rol de los sindicatos o el rol de, digamos, los ajustes por inflación. Trajeron por sorpresa a los otros países, no tienen mecanismos instalados de decir, bueno, cada cuánto se revisan sueldos en los trabajos formales, ni hablar si hablamos de los trabajos que están en situación de informalidad o de, digamos, trabajos más precarizados o porque son más independientes, que cuesta pensar cómo es la dinámica para ir corriendo detrás de esos aumentos de precios y no perder poder adquisitivo en el medio. En ese contexto, el 65% de los latinoamericanos nos dice que su poder adquisitivo se redujo, y esto es así en todos los mercados, bueno, también en Argentina. Digo, uno podría pensar, como les decía antes, de que después de vivir 15 años con inflación, o no sé si más todavía, uno ya tiene, bueno, como esos mecanismos ya mucho más agilizados. Bueno, ante la vertiginosa situación inflacionaria actual, el 71% nos dicen que siguen perdiendo poder adquisitivo año a año.
Y entonces, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Qué estrategias podemos adoptar? Acá encontramos varias cosas que fueron saliendo del estudio y que son todas interesantes. La primera es que 1 de cada 2 latinoamericanos nos dijo que empezó algún tipo de actividad extra para tener algún otro ingreso más allá de su trabajo formal o de su principal trabajo. Lo que más surge como respuesta es el emprendimiento personal. Nos habla de las características latinoamericanas como de las ganas de rebuscarnos y de hacer cosas nuevas. Es algo que abarca tanto algo chiquito, como puede ser vender algún otro producto online, como puede ser hacer alguna inversión más grande. Pero, digamos, en ese espectro hay 1 de cada 2 latinoamericanos que han arrancado algún tipo de actividad, y después aparecen quizás aquellos como trabajos más convencionales, después de ser horas extras en aquellos segmentos y lugares donde se pagan esas horas extras, hacer limpieza o trabajos en casas, hacer un segundo trabajo de dependencia, o sumarse a estas o aplicaciones de transporte o de delivery que de alguna manera también invitan a tener esa actividad extra para tener más ingresos. Lo segundo que evaluamos, y acá seguramente estemos frente a los temas que más interesan a los anunciantes, hay una gran cantidad de latinoamericanos, el 85%, que nos afirma haber hecho cambios en sus consumos, haber tomado decisiones distintas a la hora de hacer sus compras diariamente para hacer frente a la inflación. Y quizás lo más relevante de esto es que el 79% nos dice que seguiría haciendo al menos alguno de esos cambios si la inflación bajara en el corto plazo. Con lo cual acá nos habla también, y como decíamos con Sebas, la idea de pensar en este consumidor a futuro, no solamente vernos en el hoy, sino pensar, bueno, qué es lo que va a quedar después de esta situación, sea en Argentina o los otros países de América Latina, cuando, bueno, pase este momento. Sabemos que de la pandemia quedaron nuevos hábitos, quedaron nuevas costumbres. Estamos hoy haciendo este webinar online, quizás en otra época lo hubiéramos hecho presencial, y es una de las tantas cosas que se fueron adaptando con la pandemia. Bueno, veremos también qué es lo que nos deja la inflación en términos de hábitos y de consumos. Lo principal, o por traer 6 de los más elegidos, digamos, por los consumidores, de los hábitos que han cambiado, tienen que ver con, primero, buscar más precios económicos y dedicarle tiempo a eso, a decir, bueno, ¿dónde están las ofertas? Hacer tipo de estudios de mercado de los productos para buscar aquellos precios económicos. Y después aparecen cambio, primero de marcas de alimentos, después reducción de frecuencia en las salidas de ocio, lo que tiene que ver con esparcimiento, entretenimiento, reducción en la compra de indumentaria, cambio en las marcas de higiene y de limpieza, ¿sí? Y justamente, como les decía, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que va a quedar en el futuro? Y acá nuevamente volvemos a traer el sistema 1 como una de las maneras de poder indagar en esto y buscar de alguna manera lograr cerrar lo más posible este say-do gap y quedarnos con lo que realmente va a suceder y lo que la gente va efectivamente cómo va a comportarse en el futuro. Y para eso lo que también hicimos desde Maru es tratar, digamos, desde nuestra plataforma nosotros capturamos 3 piezas de información en lugar de una, al momento en que hacemos una encuesta que para el encuestado tiene el mismo look and feel y la misma experiencia de uso que una encuesta tradicional, digamos. Nosotros podemos, desde la plataforma, capturar esa respuesta total a las preguntas que hagamos de escala, tradicionales, de cuestionario, y en el momento en que esa persona responde, nosotros podemos estimar cuál es el tiempo de respuesta de esas preguntas, y por ende discriminar aquellas respuestas que son más intuitivas, más rápidas, más inmediatas, que no exigieron pensarlo demasiado o cambiar de opción de respuesta o ir y volver, de aquellas respuestas que fueron más pensadas, que la persona, bueno, quizás revisó bien la lista de respuestas, fue, volvió, lo tuvo que pensar más, digamos, ponderó más antes de seleccionar la respuesta que nos dio, y esas respuestas nosotros sabemos que cuando se demoran más tiempo son más conscientes, no dejan de ser parte de un dato que es súper importante para la información que nos estamos recopilando, pero sí las ubicamos en otro nivel, digamos, de importancia a la hora de pensar esos comportamientos futuros. Si rankeamos entonces de esas acciones que les mostré antes, que son acciones que las personas ya tomaron, cuando les preguntamos cuáles van a seguir haciendo cuando la inflación baje, si la inflación bajara, dedicar más tiempos a buscar precios sigue estando en primer lugar. El 77% nos dice, bueno, que seguiría haciendo esta acción si la inflación bajara. Y después tenemos a nivel parejo tanto el cambio de marcas de alimentos como el cambio de marcas de productos de limpieza. Cuando esto lo vemos abierto por aquellas respuestas que son más rápidas, las respuestas que están en celeste y que las rankeamos de acuerdo a ese orden de importancia, marcas de limpieza aparece con un porcentaje un poquito más alto de respuestas que las de marcas de alimentos.
Y acá la conclusión que sacamos de esto tiene que ver con que, bueno, si uno pasó una marca B de un producto de limpieza y esa marca, digamos, no lo defraudó o cumplió su propósito, bueno, quizás es más difícil que vuelva a su marca anterior, mientras que en una marca de alimentos, quizás, o porque por una cuestión de sabor, o por una cuestión de preferencia, por una cuestión de confianza, bueno, si hoy estoy obligado quizás a consumir marcas de un menor nivel, bueno, si la inflación baja, si mi poder adquisitivo vuelve a subir, vuelva a mis marcas habituales en alimentos. Esto, digamos, no fueron las únicas acciones y cambios de hábitos que evaluamos otros tantos más. Si lo ubicamos en un mapping donde tenemos a la derecha aquellos cambios más adoptados y en el cuadrante superior aquellos que seguiría haciendo la gente después de que pase esta crisis de inflación, encontramos estos 3 elementos que les comenté recién: dedicar más tiempo a buscar precios económicos, los cambios de marcas de limpieza primero y de alimentos después, son aquellos que vemos que van a sostenerse en el futuro. Los que tenemos en el cuadrante izquierdo son cosas que hoy por hoy, de por sí la gente no nos dice que está cambiando, que es lo que posterga lo más posible para cambiar. Si uno ve el cambiar el seguro de salud o cambiar la escuela de mis hijos, es realmente lo que uno buscaría lo más posible evitar, y solo lo hace si realmente la situación, digamos, es imponderable. Pero bueno, por ejemplo, algo que hoy por hoy no se adoptó tanto, pero que una vez que se adopta ya también cuesta más volver a lo anterior, es cambiar los lugares de compra, los canales de compra, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos de las opciones que hoy tenemos, ¿no? Más compras online, más posibilidad también de buscar precios de forma online y demás. Volviendo a las respuestas del sistema 2 más tradicional, otra de las estrategias que vemos que funcionó en este último tiempo es la de diversificar los medios de pago también en función de buscar esos descuentos. Entonces busco los descuentos y si el descuento me lo da una billetera virtual, adopto la billetera virtual para poder ejercer ese descuento, o si el que me da más cuotas también es otro medio de pago, bueno, buscar la manera de con esas cuotas o con esos medios de pago poder lograr el mejor deal en una compra. Lo que quizás sorprende, en otros países no eran tan habituales las cuotas, y no eran las habituales las cuotas para consumos cotidianos, cosas que uno sabe que va a volver a consumir el mes que viene, y que elige igualmente pagarlas con tarjeta de crédito o de la manera en que sea, pero en cuotas, con varios meses hacia adelante, sabiendo que igual van a ser gastos que uno va a tener recurrentemente mes a mes. Lo otro que apareció, que a nosotros, por ejemplo, nos sorprendió porque están todos los países de LATAM, es que las personas cada vez más nos dicen que empiezan a dejar su dinero en billeteras virtuales, que les permite tener un interés por el solo hecho de tener la plata ahí, sin, digamos, algo que por los bancos tradicionales no están ofreciendo tanto. Y otro de los datos que nos habla de la situación económica de los latinos es que 1 de cada 2 nos dice que tiene algún tipo de préstamo o deuda, lo cual también nos habla, digamos, de cómo es esa situación de los latinoamericanos, y eso el porcentaje es particularmente alto en Chile y en Colombia. Así que ya ahora, dejando las conclusiones finales, para después pasar a preguntas, dejamos ahí a Sebas. Bueno, claramente este es un contexto en donde no hay margen para el error, ¿no? Ahí nos pareció bueno volver a las imágenes del Brand Emotion para tener como el carrete de las emociones, ¿no? Que están a flor de piel hoy, ¿no? Entonces, nos parece que en este contexto las marcas tienen que ir un paso más allá de esta cuestión de mostrarse como solidarias, de te conozco, te acompaño, y eso puede llegar a ser como no es suficiente, o incluso puede volverse un boomerang, ¿no? Porque la gente realmente está padeciendo esto. Entonces las marcas realmente tienen que bajar, digamos, con acciones muy tangibles a las personas, y básicamente, digamos, en esas acciones tangibles tienen que buscar poder ayudar a las personas a poder potenciar, ¿sí?, sus capacidades de ser resilientes. Todos sabemos que tenemos que levantarnos y seguir, y si las marcas logran dar en la tecla en poder comunicar, digamos, que es necesario aprender de las experiencias malas, pero no siempre dar una palmadita y ser solamente como la persona que acompaña, sino ayudarlos, ¿sí?, a que puedan levantarse y que puedan empezar de nuevo, ¿no? Entonces, frente a este contexto, todos los touch points, por ejemplo, de una marca o de un servicio, se vuelven claves, ¿sí? Es necesario poder ajustar o alinear la experiencia de CX, por ejemplo, en una plataforma digital,
a esta huella emocional, a este mood, ni que hablar de los call centers o todo aquello que implique, digamos, una interacción humana directa, como pueden ser las tiendas, ¿no? Claramente, digamos, tiene que haber como una bajada a todas las personas que son punto visible de la marca, y sobre todo donde hay experiencia, para que de alguna manera la atención esté como alineada a este humor que hoy tiene la gente, así como al mood de la coyuntura. También pensamos que, digamos, el rol de las marcas en este contexto es no necesariamente caer en, digamos, casos que sirvieron en el pasado o estrategias que sirvieron en el pasado, ¿no? La crisis que se nos viene más a la cabeza de los argentinos fue la más dura, que fue el 2001, donde, por ejemplo, vimos que muchas marcas, digamos, para no perder o no desaparecer dentro de lo que es sus respectivos mercados, por ejemplo, bajaron y crearon segmentos value, ¿no? No necesariamente eso hoy es como una opción, o el downsizing, por ejemplo, que también estuvo como muy de moda en los últimos tiempos. O sea, hoy la gente sabe que si vos capaz le estás bajando el precio es porque le estás bajando el gramaje que le estás dando, y la ecuación de kilo por precio obviamente no es beneficiosa para las personas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que, digamos, todas esas técnicas funcionaron en otro contexto, pero hoy el contexto es distinto. Me parece que es importante entender que sobre todo hay algunas industrias que están siendo más golpeadas que otras, por ejemplo el mundo del consumo masivo. Hoy sabemos que el mundo del consumo masivo es menos relevante para las personas, básicamente porque empiezan a aparecer, digamos, otras cosas en las cuales a la gente le gusta o prefiere gastar. Entonces el share of pocket hoy está como mucho más competitivo, ¿sí? Entonces, no sé, hoy quizás un producto de consumo masivo compite, digamos, por, no sé, una membresía de Netflix o por un nuevo celular, ¿no? Entonces, es importante también entender eso. Y además que, si pensamos en crisis anteriores, los consumidores tenían como menos voz en un punto. No sé si menos ganas de decir cosas, porque siempre tuvieron ganas de poder manifestarse, pero ahora tienen todas las herramientas digitales para que su voz sea escuchada y están mucho más empoderados, ¿sí? Por lo cual hay que tener muchísimo cuidado con la forma en la cual nosotros, digamos, vamos a ayudarlos en este sentido, ¿sí? Así que creo que eso es todo con respecto al contenido. Estamos justo en el tiempo que habíamos dicho. Obviamente este es un material mucho más largo. Con Brenda hicimos una compilación de lo que nos pareció lo más potente. Obviamente si ustedes necesitan o quieren, digamos, ver esto más en profundidad, nos pueden llamar y podemos tener una charla. O con foco en algún otro país, exacto. o con alguno de los temas que vimos hoy. Así que bueno, si hay preguntas, podemos responderlas. Primero, súper interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay una diferencia fundamental entre una inflación anual de 1 dígito, como vemos en nuestros vecinos, y una inflación de 3 dígitos, como tenemos nosotros? Y es básicamente el descalabro de los precios relativos. Entonces, ¿han analizado cómo actúa el consumidor cuando no sabe cuánto debería valer una cosa, o si una cosa es cara o barata? Porque se pierde mucho este tipo de referencias, y supongo que eso contribuye a esta sensación de desesperanza o de estar atrapado, sobre todo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, es ahí donde vemos, por ejemplo, el uso decíamos, de diversificar los medios de pago y de dedicar más tiempo a buscar esas ofertas, digamos. El tiempo que uno invierte en entender esos precios relativos y en entender si la oferta que uno está viendo es efectivamente así, es un montón. Incluso esa respuesta nos daba como que la gente lo había adoptado hace más de, digamos, no solamente con la inflación reciente, sino hace más de un año. Así que vemos que hay una inversión de tiempo, que obviamente lo que uno no le está dedicando a eso no se lo dedica a otras cosas, sea ser más productivo en su propio trabajo, o sea dedicarle tiempo a los hijos, o digamos a cualquier otra cuestión, que también contribuye a estas emociones, ¿no? Al fastidio que te genera hacer esas compras y tener que preocuparse por eso, dedicarle ese tiempo para poder entenderlo. Así que eso, digamos, lo vemos desde las respuestas y desde lo emocional. Y en primera persona, obviamente, no hay referencia de precios de nada, ¿no? Supongo que le debe pasar a todo el mundo que uno no tiene idea que es caro, que es barato.
hay determinadas categorías que uno quizás se asusta que una cajita de 6 huevos salga 500 pesos, o un alfajor 500 pesos, y después de repente, no sé, compras una bolsa de cemento para una obra y no te parece tan caro. Entonces, realmente, Sí. digamos, la inflación, en el caso de Argentina, ha destartalado, digamos, cualquier tipo de esquema lógico, ¿entendés? Como para pensar en precios, y eso nos ha pasado con muchos clientes que obviamente han venido con esta pregunta a lo largo del tiempo. Sí. Quizás hay otros temas que no incluimos en el informe, digamos, porque digamos, contribuyen un poco a hacer digamos, más datos sobre lo mismo, pero que están en el informe largo y que lo podemos revisar más en detalle. Pero, por ejemplo, y sin ir a números concretos, vemos cuando preguntamos por formas de ahorro, cómo se diferencia Argentina de los otros países de América Latina. En los otros países todavía parece ahorrar en efectivo, ahorrar en moneda local, ahorrar dejando la plata en la cuenta de banco, y esos porcentajes en Argentina son muchísimo menores. Digamos, la gente ya tiene, digamos, mucho más conciencia de lo que implica la devaluación y lo que implica la pérdida de poder de compra de esos billetes si uno no los cambia inmediatamente, o por un bien más tangible, o por moneda extranjera, o por algún otro tipo de producto que le permita generar un interés para no perder y quedarse con el billete nominal durante mucho tiempo. Una de las cosas que veíamos en los cambios adoptados, y que también aparecía ahí en el último escalón a nivel LATAM, es esto de gastar el dinero apenas lo recibo, gastar el sueldo apenas lo recibo. Ese es algo que hoy por hoy en algunos países de América Latina figura como uno de los cambios adoptados, en Argentina mucho más, y que es algo que en todos los países nos dicen que lo dejarían de hacer si la inflación bajara. Como es ese poder consumista, digamos, de decir, me quema la plata en las manos, no es deseable, no es algo que lo vivan de forma positiva, sino que al contrario, es este resguardo frente a la inflación de decir, bueno, prefiero gastarlo a principio de mes y poder comprar ahora cuando me rinde más, y no quedarme con esa plata en la mano. Así que en esas respuestas también vemos que hay ese tipo de cambios de comportamiento surgido digamos, el nivel de inflación que tenemos nosotros. Gracias. Y tengo una segunda pregunta, a ver si pueden elaborar un poco más en lo que vieron. Es el concepto, y que eso afecta mucho, como bien lo mencionaron, a las empresas de consumo masivo, es el tema de los costos fijos versus los costos variables. Muchas familias están atrapadas en un elevado nivel de costo fijo, alquiler, servicios, impuestos, colegio, abono del celular, abono de Netflix, abono de Internet, etcétera, y por ende el ajuste se hace sobre el costo variable, paso de carne a fideos, o paso de fideos a polenta, lo que sea, o de producto de limpieza, mera lavandina, o directamente dejo de limpiar. Entonces, y eso creo que contribuye nuevamente a la sensación de atrapado, pero nos afecta a la mayoría de los socios de la Cámara en forma directa. ¿Cómo pueden elaborar sobre eso? Bueno, una de las cosas que veíamos en ese cuadrante es justamente, es lo último que uno desea cambiar, son esas cosas que realmente impactan primero que implican un cambio mucho más grande en el estilo de vida, como puede ser esto, cambiar el seguro de salud, cambiar el colegio al que van mis hijos, o gastos así más estructurales, que impactan en la percepción que tiene uno de clase media, digamos, o de consumos, digamos, más identitarios en algún punto. Entonces lo teníamos ubicado dentro del cuadrante en el lado bien izquierdo, digamos. Es lo último que uno desea cambiar, y son pocos los que se han manifestado que ya tuvieron que cambiarlos. Ahora, una vez que ejerces ese cambio, también es muy difícil volver atrás. Entonces, la gente que nos dijo que cambió el seguro de salud, bueno, ya no va a volver, no va a hacer de vuelta todo ese esfuerzo que implica, incluso burocrático, en hacer ese tipo de cambios de proveedores o de servicios grandes, con lo cual ahí las respuestas, si bien son sobre una base mucho menor, es mucho más rápida la respuesta intuitiva, que me dicen, una vez que cambié ya está, no vuelvo atrás. Entonces, ahí hay que ver cómo sigue la situación a futuro. Si efectivamente nos logramos salir un poco de esta situación de inflación, la economía empieza a mejorar y uno ya pasó, no sé, su hijo ya está yendo a un colegio público, bueno, quizás ahí es donde las marcas empiezan rápidamente a ver que los consumos de productos empiezan a subir, porque es lo que uno también puede cambiar más rápido cuando la situación mejora. Es que ver que la situación mejore. Creo que ahí radica también como la principal conclusión. Sí, lamentablemente estas categorías
como alimentos son muy fusibles en este momento, ¿no? La verdad, cuando yo veo póker es uno y cada vez más chico, y a su vez la gente también quiere más cosas, ¿no? Porque si uno lo ve versus 20 años atrás, qué sé yo, la parte de entretenimiento, uno podría decir hoy un Netflix, pagar la suscripción de algún jueguito de la Play o lo que sea, o un recital, quizás no jugaban dentro de lo que era, digamos, el presupuesto familiar. Hoy son importantes, ¿no? Y todos empiezan a competir con todos. Entonces me parece que esto que una vez que dijo el CEO de Netflix, que ellos competían contra el sueño de las personas, me parece que también es una buena analogía para todas las categorías que hoy se pelean por un bolsillo cada vez más flaco de las personas. Y Sí. lamentablemente el mundo del consumo masivo y alimentos es una de las categorías más golpeadas. Sí. Bueno, indumentaria es la otra, ¿no? Hace poquito el director acá de la compañía nos decía que un extranjero que hacía 7 años que no venía a Argentina nos encontraba todos peor vestidos. Nos encontraba como que iba por la calle y les parecía que los argentinos estaban todos mal vestidos. Yo creo que hay un efecto pandemia también ahí, con mucha gente haciendo home office y saliendo a la calle a hacer las pocas compras que tiene que hacer en shortcito y remerita, que puede ser, o al menos me siento identificada con eso, pero también hay un retraso en compra de indumentaria, en decir, no sé, el precio que hoy estamos viendo que salen los productos, no sé, las zapatillas, los zapatos, uno dice, bueno, espero, lo cambiaré el año que viene, la temporada que viene, o también cuando mucha oferta para hacer esos cambios, porque es donde más se siente la inflación, donde más se redujo también, junto con otras categorías que les comenté, los consumos, ¿no? En alguna otra crisis que hemos vivido, se había asistido a un fenómeno extraño que era el mayor gasto en ciertas salidas de ocio, en compensación de grandes salidas de ocio que no se hacían más. Es decir, uno como no tomaba vacaciones en el exterior, iba más al restaurante, para simplificar. Sí. Pareciera que no se está realmente dando ahora, o sí, ¿qué están viendo? Vemos esto cuando decimos que hay gente que nos dice gasta el dinero apenas lo recibe. Y me parece que el consumismo pasa un poco más por eso, que puede ser en distintos ejes, rubros o, digamos, aspectos de la vida cotidiana, pero como bien decís, siempre restringidos a consumos que son como mucho más chiquitos, o esos lujos que uno se puede dar, o esos gustos son más chiquitos. Entonces, no necesariamente generan el mismo efecto justamente en las emociones de satisfacción o de, digamos, confort, como podrían ser, digamos, otras cosas, o porque uno sabe que si está consumiendo en eso es porque no puede hacerlo en algo que le resulta, no sé, mejor o digamos, más deseable, y que lo tiene que postergar porque la crisis no se lo permite. La verdad no tenemos medido esto que vos nos preguntás, pero sí me parece que tu comentario va hacia lo que veíamos quizás hace un par de meses atrás, en donde decías, bueno, ¿qué pasa? La economía realmente se está yendo, digamos, al subsuelo, y de repente vos salís a comer y los restaurantes están repletos, ¿no? Y de repente lo dijo el presidente, no lo dije yo. Ok, bueno, está bien, Filip. Ok. Y bueno, pero sucedía, también nosotros lo veíamos, entonces decís, bueno, ¿qué pasa? Es como contradictorio. Bueno, también me parece que tenía que ver con un momento de época en donde estábamos como empezando a vivir plenamente la libertad nuevamente, y ¿no? Fue como un momento post pandemia donde pudimos empezar a hacerlo, y quizás había algo de ese ingrediente. También me parece que el momento actual hoy, no sé, en marzo, también me parece que hay cuestiones como muy de coyuntura y de superestacionalidad. No sé, yo por ejemplo el sábado pasado fui a comprar a una casa de electricidad que siempre está llena de gente. Un sábado es el momento donde todo el mundo va a comprar todo. De repente voy y tenía 2 personas adelante, y entonces el chico me dice, no, me da Pilar, pleno Pilar, o sea, un lugar donde debería haber mucha gente. No, lo que pasa es que son las matrículas del colegio, es la vuelta al colegio, o sea, la vuelta al colegio claramente. Y la tarjeta de las vacaciones. Bueno, también, por supuesto. Entonces, digo, bueno, puede haber como un fenómeno de eso, como te dije, no lo tenemos medido como precisamente ahora, pero bueno, se dan estas contradicciones, se dan como estos comportamientos que uno no entiende, ¿no? Porque por un lado uno debería decir, bueno, la inflación debería como estar acogotándonos, pero también hay otras emociones subyacentes, como vimos nosotros ahí, ¿no? Hay como una necesidad de la gente de estar bien, de querer autoestimularse y realmente usar esa energía para salir adelante. Entonces,
bueno, vamos a encontrar esas tensiones todo el tiempo porque las personas somos tensión constante, digo. Entonces, me parece que está bueno sumar herramientas de este tipo que buscan como la emocionalidad para poder entender lo que está como por debajo de lo que la gente siempre dice. Así que creo que eso es lo más importante que tratamos de traerles a ustedes en esta presentación como algo nuevo, como algo fresco. Bien, tengo una pregunta más. Estoy muy preguntón hoy. Sí. Especialmente para la Argentina esta pregunta. Frente a esta inflación y esos precios que se disparan, en las emociones, ¿encontraron o no hay un odio del consumidor hacia las marcas? ¿O una bronca? ¿O cuál es el sentimiento hacia las marcas? Bueno, me parece que la emoción esta de agresividad, ¿te acordás donde estaba el perro, donde estaba la piña? O sea, la gente claramente lo vive como un atropello, ¿sí? Lo vive de manera como súper negativa. O sea, me parece que, sí, cuando vos vas a la góndola de un supermercado y de repente ves que tu producto aumentó un 30, 40%, realmente te agarra bronca. O sea, es indefectible que la bronca contra vaya el dirigida... comercio, bronca contra el gobierno, bronca contra la marca o bronca contra todos. Bueno. Hay un poco de bronca contra todos, pero si lo vemos desde otras preguntas, digamos, cuando vemos los responsables de la inflación, digamos, en el caso de Argentina aparecen pura y exclusivamente los factores internos como los responsables, digo, los otros mercados, los factores externos tienen un peso mayor y se le adjudica a la pandemia, a la guerra o a lo que suceda en otros mercados una consecuencia en el mercado local. La verdad es que nosotros entendemos que la inflación es culpa nuestra, y en ese sentido el gobierno aparece como el mayor responsable, incluso más que los empresarios y los sindicatos. Entonces ahí, digamos, está más focalizada la culpa en el gobierno nacional, como así a quién ir a buscar directo. Lo cual no quita que haya cierto porcentaje de gente que desconfía o esté digamos, enojado con las empresas, o que vea, sobre todo en empresas multinacionales, como actor que busca su beneficio como más allá de lo que el pueblo necesita, o lo que, digamos, es deseable, digamos, para sobrellevar este momento. Eso también aparece, y obviamente que ahí ya se empieza a cruzar con un montón de aspectos más de índole política y de ideología sí, seguramente el real, ¿no? el peso que le pongas a uno o a otro va a depender un poco de tu enfoque. Sí. Y hablar de eso, digamos, excede un poco el informe digamos, esos datos están, pero digamos, verlo más desde una mirada como mucho más política, excede un poco este informe, pero sí es plenamente pertinente para empezar a verlo en un año electoral, donde después tendremos agosto y octubre para ver cómo eso se dirime en las urnas, ¿no? Pero sí sabemos que más allá de que pueda haber una culpa, digamos, al gobierno, también la gente es crítica con las marcas. O sea, las marcas no salen como... No, y eso aparece esto, desconfianza hacia los empresarios, sobre todo cuando dividimos entre más pymes en empresas multinacionales, aparecen ahí las empresas multinacionales como un actor como visto más de forma negativa. En otros estudios que hemos hecho, donde también veíamos el rol de las empresas, digamos, las empresas tienen como un rol donde la emoción que predomina es el dominante, superior, que te avasalla, como el gigante versus uno que es chiquito. Entonces, que se pueden imponer de forma muy fácil, te pueden aplastar muy fácilmente porque tienen un poder que uno como consumidor no tiene. O sea, el consumidor, uno ve la decisión de uno, a lo sumo en la frente a la góndola de cuál elegir, pero no es formador de precios, y sí lo ven desde el lado de las empresas. Por eso, volviendo al tema de las conclusiones, es clave cómo ecualizar la comunicación en toda la línea de touchpoints, ¿no? Es clave como tener como ese cuidado para estar alineado con el mood de las personas. Claro.